Enero de 1944. Muy por encima del Pacífico, el cielo es de un azul duro e infinito. Dentro de un Mitsubishi A6M Zero, el motor suma con un ritmo familiar y reconfortante. El avión es ligero, ágil, casi vital. Durante años, esta máquina ha dominado el aire. Ha girado con mayor precisión, ascendido más rápido y aniquilado enemigos que nunca lo entendieron hasta que fue demasiado tarde. Abajo, el océano brilla, tranquilo, indiferente. Entonces algo aparece en el horizonte. Una figura oscura. Alas anchas. Rechoncho. Pesado. No maniobra como los cazas que los pilotos japoneses han aprendido a dominar. No huye. Asciende directo hacia ellos. Firme y seguro, absorbiendo el fuego que debería haber destrozado cualquier avión. Las trazadoras chisporrotean contra su superficie. Los cañones del Zero arden, pero el enemigo sigue avanzando. Unos momentos después, el cielo estalla. Un Zero desciende en espiral, con el ala arrancada. Otro estalla en llamas. La cabina no ofrece protección ni escapatoria. La batalla dura minutos. Al terminar, el océano espera abajo para recibir los restos. Por primera vez en la Guerra del Pacífico, el Zero no tiene miedo. Está siendo cazado. Y para entender cómo el caza más célebre de Japón se convirtió en un ataúd volador, debemos regresar al momento en que se forjó por primera vez su leyenda. A finales de la década de 1930, Japón se preparaba para una guerra que creía que se decidiría rápidamente o no se decidiría en absoluto. La Armada Imperial japonesa comprendió una dura realidad. Japón carecía de la capacidad industrial de Estados Unidos. No podía permitirse una larga guerra de desgaste. La victoria tendría que llegar pronto, mediante la velocidad, el impacto y una destreza abrumadora en los golpes iniciales. Cada arma, cada avión, cada piloto se moldeaba bajo esta premisa. En ningún lado esta filosofía quedó más clara que en el enfoque de Japón respecto del poder aéreo. En 1937, mientras la guerra azotaba China, los planificadores navales japoneses emitieron la solicitud de un nuevo caza embarcado. Debía superar en vuelo a cualquier avión del mundo. Debía dominar los cielos a larga distancia. Debía escoltar bombarderos en territorio enemigo y, aún así, ganar combates aéreos en el camino de regreso. Había un precio que estaban dispuestos a pagar. El blindaje se consideraba innecesario. Los tanques de combustible autosellantes se consideraban un peso excesivo. La supervivencia del piloto quedaba relegada al rendimiento. Si el avión era lo suficientemente ágil, creían los comandantes, no sería alcanzado. La tarea recayó en Mitsubishi y en el ingeniero Hiro Rikoshi. El resultado fue Mitsubishi A6M, pronto conocido simplemente como Zero, en honor al año imperial 2600 en el que entró en servicio. Cuando voló por primera vez en 1939, el avión parecía casi irreal. El Zero podía superar en velocidad a cualquier caza contemporáneo. Su alcance era excepcional, lo que permitía a los portaaviones japoneses alcanzar mayor distancia que cualquier armada del mundo. Sus controles eran ligeros, su velocidad de ascenso impresionante y su maniobrabilidad inigualable. Contra los aviones chinos, y posteriormente contra los anticuados cazas aliados, fue devastador. Para cuando Japón atacó Pearl Harbor en diciembre de 1941, el Zero ya era una máquina con experiencia en combate. Y en los primeros meses de la Guerra del Pacífico, parecía invencible. Sobre Hawái, Filipinas, Malasia y las Indias Orientales neerlandesas, los pilotos aliados fueron sorprendidos desprevenidos. Muchos volaron aviones diseñados a mediados de la década de 1930. Algunos carecían de radios modernas. Otros nunca habían recibido entrenamiento para el combate aéreo coordinado. Contra ellos, los pilotos de Zero ejecutaron virajes cerrados, artillería precisa y formaciones disciplinadas, perfeccionadas durante años de combate real. Las tasas de muerte se dispararon. Pilotos estadounidenses, británicos y holandeses informaron sobre un caza enemigo que aparentemente podía hacerlo todo mejor. Ascendía cuando lo perseguían. Giraba en cualquier persecución. Aparecía de la nada, atacaba con una precisión letal y se desvanecía de nuevo en el cielo. El Zero se convirtió rápidamente en un símbolo de la superioridad tecnológica japonesa y la excelencia de sus pilotos. Los oficiales de inteligencia aliados inicialmente sobreestimaron su velocidad y blindaje, asumiendo que tal rendimiento debía ir acompañado de una protección robusta. Se equivocaron, pero la ilusión perduró. Mientras tanto, los pilotos japoneses adquirieron confianza.
Muchos eran veteranos con cientos de horas de vuelo, seleccionados mediante un riguroso proceso de entrenamiento que eliminaba a los débiles desde el principio. Volaba no solo una aeronave, sino una doctrina que valoraba la agresividad, la destreza individual y la fe absoluta en la máquina. En este mundo se asumía que la supervivencia pertenecía a los mejores, pero la brillantez del Zero se debía a un compromiso fatal. Su ligereza se debía al sacrificio. Ningún blindaje protegía la espalda del piloto. Los tanques de combustible, repartidos por las alas, se incendiaban fácilmente al ser impactados. Un solo impacto podía ser catastrófico. Al principio de la guerra, esto rara vez importaba. Los pilotos aliados aún no sabían cómo combatir al Zero. Se pusieron en marcha con él. Intentaron superarlo en maniobras. Jugaron el juego para el que el Zero estaba diseñado. Pero la guerra es una maestra que castiga las suposiciones. E incluso mientras el Zero reinaba con supremacía en 1942, comenzaba un cambio silencioso, uno que no surgió en el cielo, sino en los informes posteriores a la acción, los informes de inteligencia y la creciente comprensión de que el dominio del Zero dependía de que sus enemigos lucharan de forma incorrecta. Esa constatación lo cambiaría todo. A mediados de 1942, la Marina de los Estados Unidos ya no hacía conjeturas. Las primeras derrotas en el Pacífico habían sido dolorosas, pero también instructivas. Los pilotos supervivientes regresaban con informes de combate detallados, relatos de un caza enemigo que podía superar en potencia cualquier avión del inventario estadounidense, pero que se incendiaba fácilmente al ser impactado. Los oficiales de inteligencia detectaron patrones. Los pilotos japoneses evitaban los picados a alta velocidad. Los Zero rara vez sobrevivían al fuego continuo. Y cuando los cazas estadounidenses se negaban a virar, el Zero perdía su mayor ventaja. El punto de inflexión llegó en las islas Aleutianas. En junio de 1942, durante las operaciones relacionadas con la batalla de Miwok, un Zero japonés realizó un aterrizaje forzoso en la isla de Akutan, Alaska. El avión quedó prácticamente intacto. Por primera vez, Estados Unidos contaba con un Zero en condiciones de vuelo. Los ingenieros lo desmontaron cuidadosamente. Los pilotos de prueba lo volaron repetidamente. Los resultados fueron decisivos. El Zero era extraordinariamente maniobrable a baja velocidad, pero se volvía inestable en picados a alta velocidad. Su velocidad al aveo se veía afectada por encima de ciertas velocidades. Y lo más importante, prácticamente carecía de protección. Unos pocos impactos precisos de calibre .50 bastaban para destruirlo o matar al piloto al instante. El mito empezó a resquebrajarse. Estos hallazgos se incorporaron rápidamente a los manuales de entrenamiento y a las sesiones informativas tácticas en todo el Pacífico. Se instruyó a los pilotos estadounidenses que nunca se enfrentaran a un Zero en sus propios términos. En cambio, utilizarían la altitud, la velocidad y el trabajo en equipo. Atacarían rápido, se despegarían verticalmente y regresarían para otra pasada. Esto se conoció como combate de energía. Aviones como el F-4F Wildcat, inicialmente considerados inferiores, fueron reevaluados repentinamente. El Wildcat era más pesado y más lento a girar, pero podía absorber daños. Sus pilotos podían sobrevivir a los errores. Y, con un vuelo correcto, podía eliminar a Zeros constantemente. Al mismo tiempo, la industria estadounidense se estaba movilizando a una escala que Japón no podía igualar. Las fábricas de Estados Unidos trabajaban sin descanso. No solo se diseñaban nuevos aviones, sino que se producían en masa. Los ingenieros estudiaban las pérdidas en combate e implementaban cambios rápidamente. Se añadió blindaje. Se sellaron los tanques de combustible. Se incrementó la potencia de fuego. La filosofía era fundamentalmente diferente. Mientras Japón invirtió fuertemente en pilotos de élite y aviones ligeros, Estados Unidos invirtió en capacidad de supervivencia y en número de pilotos. Los planificadores estadounidenses aceptaron que los pilotos podían cometer errores. Sus aviones estaban diseñados para traerlos a casa de todas formas. A finales de 1942 y principios de 1943, este cambio empezó a dar resultados. Las tasas de baja se estabilizaron. Luego se invirtieron. Las pérdidas japonesas aumentaron, no solo en aviones, sino también en aviadores experimentados, hombres que no podían ser reemplazados rápidamente. Los procesos de formación en Japón eran largos e implacables. Perder a un piloto veterano significaba perder años de experiencia.
Mientras tanto, los programas de formación estadounidenses se expandieron rápidamente, produciendo miles de pilotos competentes cada año. El Zero seguía siendo letal. En manos de un aviador experto, podía dominar a un oponente desprevenido. Pero el campo de batalla estaba cambiando. Los enfrentamientos ya no eran duelos aislados. Eran formaciones coordinadas, intercepciones guiadas por radar y defensas estratificadas. Y ahora, un nuevo caza estadounidense estaba cerca de estar listo para operar, uno diseñado desde el principio para destruir al Zero. No intentaría superarlo. Duraría más que eso. A finales de 1943, el Zero seguía en servicio en el Pacífico, pero su aura de invencibilidad había desaparecido. El cielo estaba cada vez más concurrido. El enemigo aprendía más rápido de lo que Japón podía adaptarse. Y cuando el nuevo caza finalmente llegara con fuerza, el equilibrio de poder aéreo se inclinaría decisivamente y de manera permanente. Tecnología, brillantes construidas sobre la ausencia. El Zero no era débil por casualidad. Era ligero por diseño. Cada kilogramo ahorrado se traducía en giros más cerrados, mayor autonomía y ascensos más rápidos. Para lograrlo, los ingenieros japoneses eliminaron todo aquello que no fuera esencial para el rendimiento. Se retiró el blindaje de la parte trasera del piloto. Se rechazaron los tanques de combustible autosellantes por considerarlos innecesarios. Los componentes estructurales se redujeron al mínimo. En teoría, el intercambio era elegante. En combate, era implacable. Un Zero apenas podía resistir el impacto. Un solo proyectil del calibre .50 que impactara el sistema de combustible a menudo significaba un incendio. Los impactos que un avión estadounidense pudiera sobrevivir destrozarían un Zero al instante. La cabina, desprotegida, dejaba a los pilotos vulnerables a los fragmentos y las llamas. Al principio de la guerra, esta falla quedó oculta por el dominio. Más tarde, se volvió letal. El Zero era un bisturí en un campo de batalla que se industrializaba rápidamente. Y los bisturíes no sobreviven a los impactos con martillos. Humano, habilidad sin segunda oportunidad. Los aviadores navales japoneses estaban entre los pilotos mejor entrenados del mundo en 1941. Su entrenamiento fue largo, selectivo y brutal. Solo una pequeña fracción de los candidatos obtuvo la cualificación para portaaviones. Quienes lo lograron eran expertos en vuelo en formación, artillería y combate aéreo. Muchos ya habían combatido por China durante años antes del inicio de la Guerra del Pacífico. Pero esa excelencia tuvo un precio. No había margen de error. No había refuerzos. No había reserva de reemplazos entrenados. Cuando un piloto veterano perdía el control, su experiencia se desvanecía con él. Al quedar expuestas las debilidades del Zero, la supervivencia dependía no solo de la habilidad, sino también de la protección. Y la protección era algo que el Zero no podía proporcionar. Tácticas, el final de la lucha de giro. Durante meses, los pilotos aliados intentaron combatir al Zero girando con él. Perdieron. Una vez comprendido ese error, el campo de batalla cambió. Los pilotos estadounidenses dejaron de seguirle el juego al Zero. Subieron más alto. Atacaron en parejas. Se lanzaron a través de las formaciones enemigas y rechazaron enfrentamientos prolongados. El Zero no podía realizar estas maniobras con seguridad. Los picados a alta velocidad suponían un riesgo de fallo estructural. El combate vertical sostenido agotaba su energía rápidamente. La guerra aérea pasó a ser menos una cuestión de elegancia y más de disciplina. Y la disciplina favoreció al lado que pudo sobrevivir al golpe. Estas lecciones no llegaron de golpe, pero a medida que se extendían, la ventaja del Zero se reducía con cada combate. El luchador que una vez dictaba las reglas ahora reaccionaba a ellas. Y a medida que las tácticas evolucionaron, las máquinas construidas para explotar esas tácticas ya estaban llegando al frente. Doctrina estadounidense, la lucha como sistema. Los pilotos estadounidenses no ganaron la guerra aérea solos. Lucharon como parte de un sistema. Para 1943, la aviación naval estadounidense priorizaba el trabajo en equipo sobre los duelos individuales. Los cazas operaban en parejas que se apoyaban mutuamente. Un piloto atacaba mientras el otro vigilaba su cola. La comunicación por radio, fiable y estandarizada, permitía alertas rápidas y ataques coordinados. Esta disciplina neutralizó la mayor fortaleza del Zero. Un solo piloto japonés podía superar en vuelo a casi cualquiera. Contra dos cazas coordinados, estaba en peligro.
La doctrina estadounidense también aceptaba la pérdida como parte del aprendizaje. Los errores se analizaban, compartían y corregían en escuadrones enteros. Las tácticas evolucionaron rápidamente porque la supervivencia permitía acumular experiencia. Los pilotos regresaban a casa, informaban y volvían a volar. El Zero no solo se enfrentó a un avión mejor, sino también a un enemigo que estaba aprendiendo. Industria, el peso de la producción. Japón construyó excelentes aviones. Estados Unidos construyó una cantidad abrumadora. Las fábricas estadounidenses producían cazas a una escala industrial nunca antes vista. Las líneas de montaje funcionaban día y noche. Los aviones de repuesto llegaban antes de que se perdieran. Abundaban las piezas de repuesto. El mantenimiento era sistemático. Japón no pudo seguir ese ritmo. A medida que avanzaba la guerra, la calidad de los aviones japoneses disminuyó. Los materiales escaseaban. Los atajos en la fabricación aumentaron. Mientras tanto, los aviones estadounidenses mejoraban con cada bloque de producción. Fuselajes más robustos, mejores miras y motores mejorados. El Zero permaneció prácticamente sin cambios y voló hacia una guerra que ya lo había superado. Psicología, del cazador al objetivo. Quizás el cambio más devastador fue el psicológico. Los pilotos japoneses que antes entraban en combate con confianza ahora se enfrentaban a enemigos que atacaban sin miedo. Los cazas estadounidenses se lanzaban directamente a las formaciones Zero, absorbían el fuego de respuesta y seguían avanzando. Para los pilotos de Zero, la comprensión fue brutal. Su avión ya no garantizaba la supervivencia. Cada impacto era potencialmente fatal. Cada enfrentamiento tenía un fin. El cazador se había convertido en el frágil. La moral se erosionó silenciosamente. Las pérdidas aumentaron. Los veteranos desaparecieron. Los pilotos más jóvenes entraron en combate con menos entrenamiento y mayores expectativas. Y a medida que esta presión psicológica se intensificaba, llegó un nuevo caza estadounidense, diseñado no solo para luchar contra el Zero, sino para destruirlo decisivamente. Ese enfrentamiento definiría el punto de inflexión de la guerra aérea del Pacífico. A principios de 1943, el F-6F Hellcat llegó al Pacífico. No era elegante, no prometía giros perfectos ni un control preciso. Era amplio, pesado y decididamente industrial. Construido por Grumman, el Hellcat encarnaba un único propósito: dominar los cielos del Pacífico destruyendo al Zero. El avión fue diseñado en torno a lecciones escritas con sangre. Su cabina estaba blindada. Sus tanques de combustible se sellaban al perforarse. Su fuselaje podía absorber impactos que destrozarían a un Zero. 6 ametralladoras calibre .50 proporcionaban una potencia de fuego concentrada capaz de destrozar a oponentes de complexión ligera en segundos. El Hellcat no necesitaba ser perfecto. Necesitaba sobrevivir. Cuando los Hellcats se enfrentaron por primera vez a los Zeros en combate, la diferencia fue inmediata. Los pilotos estadounidenses ascendían más alto, descendían más rápido y se despegaban a voluntad. Si eran alcanzados, los Hellcats solían permanecer en combate o traer a su piloto a casa con vida. Si un Zero era alcanzado, rara vez lo era. A mediados de 1943, las tasas de bajas comenzaron a cambiar drásticamente. En algunos combates, los pilotos estadounidenses informaron haber destruido varios Zeros sin sufrir bajas. Las unidades japonesas tuvieron dificultades para adaptarse. Sus tácticas no habían cambiado tan rápido como el campo de batalla. Un compromiso tras otro contó la misma historia. Los Zeros intentaron virar. Los Hellcats se negaron. Los Zeros dispararon primero. Los Hellcats absorbieron los impactos. Cuando los pilotos estadounidenses respondieron al fuego, el resultado fue decisivo. El Zero ya no luchaba contra sus iguales. Luchaba contra un sistema diseñado para eliminarlo. A medida que los escuadrones Hellcat se multiplicaban por las cubiertas de los portaaviones, las pérdidas japonesas se aceleraban. Los pilotos veteranos, hombres que habían sobrevivido a los primeros años de la guerra, morían en cantidades cada vez mayores. Sus reemplazos carecían de experiencia. Su entrenamiento era más corto. Sus tasas de supervivencia se desplomaron. A finales de 1943, los comandantes japoneses se enfrentaban a una crisis. El número de aviones disminuyó. La calidad de los pilotos se deterioró. Y cada enfrentamiento con el Hellcat acentuó el desequilibrio. Los Zero, una vez temidos, ahora entraban en las batallas superados en armamento, protección y número. Sin embargo, el momento decisivo aún no había llegado.
Este llegaría en 1944, durante una batalla que redefiniría la guerra aérea en el Pacífico y borraría para siempre la leyenda del Zero. Junio de 1944. El mar de Filipinas. Esto ya no era una guerra de escaramuzas, de encuentros aislados. Era un choque de poder aéreo a una escala jamás vista en el Pacífico. Los portaaviones estadounidenses formaron defensas estratificadas, con sus cubiertas repletas de Hellcats, y los operadores de radar guiaban a los cazas mucho antes de que el enemigo apareciera a la vista. La Armada Imperial japonesa empleó lo que quedaba de su fuerza aérea de portaaviones. Cientos de aviones despegaron, muchos de ellos pilotados por pilotos con apenas meses de entrenamiento, enviados a enfrentarse a oponentes curtidos por años de combate. Cuando se produjo el contacto, fue unilateral. El radar estadounidense detectó las oleadas entrantes con antelación. Los Hellcats ascendieron, se organizaron en formaciones disciplinadas y esperaron. A medida que los Zero se acercaban, entraron en un cielo que ya era propiedad de Estados Unidos. Los enfrentamientos fueron breves, brutales, definitivos. Los Zeros intentaron abrirse paso, girando instintivamente, aferrándose a los hábitos que antaño les habían garantizado la victoria. Los Hellcats atacaron desde arriba, abriéndose paso entre las formaciones, disparando ráfagas controladas y luego ascendiendo de nuevo a un lugar seguro. Pocos Zeros sobrevivieron lo suficiente como para contraatacar. Al final del día, las pérdidas japonesas fueron catastróficas. Cientos de aviones fueron destruidos. Grupos aéreos enteros dejaron de existir. Los pilotos veteranos, ya escasos, desaparecieron. Las pérdidas estadounidenses fueron mínimas en comparación. El desequilibrio fue tan grave que los pilotos estadounidenses posteriormente se referirían a la batalla como la Gran Caza del Pavó de las Marianas. Para el Zero, este fue el momento de la verdad. Ya no era simplemente superado. Estaba obsoleto. El avión que una vez definió la superioridad aérea ahora simbolizaba vulnerabilidad. No podía sobrevivir a las condiciones de combate modernas. No podía proteger a su piloto. Y no podía producirse ni mejorarse con la suficiente rapidez como para ser relevante. Tras el mar de Filipinas, la aviación naval japonesa nunca se recuperó. El Zero siguió volando, no por su eficacia, sino porque no había nada que lo sustituyera. Y a medida que la situación estratégica de Japón se deterioraba, el papel del Zero cambió hacia una dirección más oscura, impulsada por la desesperación más que por la doctrina. Después de junio de 1944, las cifras contaban una historia que Japón ya no podía negar. Las pérdidas de aeronaves superaron la producción. Las bajas de pilotos superaron la capacidad de entrenamiento. Escuadrones enteros existían solo en teoría. El Zero, todavía la columna vertebral de la aviación naval japonesa, volaba en combate con una efectividad cada vez menor y una tasa de mortalidad cada vez mayor. Los ingenieros japoneses intentaron realizar modificaciones. Se añadió armamento más pesado. Se introdujeron refuerzos estructurales. Algunas variantes posteriores del Zero incorporaron un revestimiento más grueso, alas más resistentes y una protección limitada para el piloto. Pero cada mejora costaba el rendimiento, la característica que había definido al avión. Y ya era demasiado tarde. Los cazas estadounidenses evolucionaban a un ritmo más rápido. Al Hellcat se le unió el F-4 Corsair, otro avión que combinaba velocidad, potencia de fuego y durabilidad. Juntos, dominaron el cielo. Los aviones japoneses fueron interceptados antes de alcanzar sus objetivos. Los pilotos supervivientes regresaron conmocionados, si es que regresaron. Los estándares de entrenamiento se desplomaron bajo presión. Se redujeron las horas de vuelo. La escasez de combustible limitó la práctica. Los pilotos jóvenes entraban en combate apenas familiarizados con sus máquinas. Contra aviadores estadounidenses experimentados que volaban en aviones blindados, la supervivencia era improbable. El Zero, antaño una extensión de la habilidad élite, se convirtió en un lastre. Su ligera estructura magnificaba cada error. Su cabina no ofrecía ningún refugio. Los pilotos lo sabían. Volaban sabiendo que un solo impacto podía acabar con todo. La moral sufrió en silencio. El mando japonés se enfrentaba a una ecuación imposible. Abandonar el Zero y perder la cobertura aérea por completo, o seguir usándolo y aceptar pérdidas catastróficas. Optaron por esto último, con la esperanza de que la cantidad compensara lo que la calidad no podía. No lo hicieron. A medida que la guerra se acercaba a las islas de origen de Japón, el papel operativo del Zero se redujo. Interceptó bombarderos con menos éxito.
escoltó menos ataques, y cada vez más se utilizó no para ganar batallas, sino para retrasar la derrota. Ese cambio marcó el comienzo de la transformación final de Zero. A finales de 1944, ya no se esperaba que el Zero regresara. A medida que las fuerzas estadounidenses avanzaban por el Pacífico, Saipan, Guam, Leyte, la realidad estratégica se endurecía. El arma aérea japonesa estaba desmantelada. El combustible escaseaba. La producción de aeronaves se rezagaba. Los pilotos experimentados habían desaparecido. Lo que quedaba era una fuerza menguante que se enfrentaba a un enemigo con absoluta superioridad aérea. Fue en este entorno donde surgió el papel final del Zero. Las operaciones kamikaze no nacieron solo de la tradición o la ideología. Fueron una respuesta a las matemáticas. Los ataques convencionales ya no funcionaban. Los cazas no podían atravesar las defensas estadounidenses. Los bombarderos eran destruidos antes de alcanzar sus objetivos. La única variable restante era la certeza. El Zero, ligero y de largo alcance, se convirtió en un vehículo para misiones unidireccionales. Su falta de blindaje ya no importaba. Se aceptaba su vulnerabilidad. Los pilotos recibían instrucciones no sobre maniobras evasivas, sino sobre ángulos de impacto. La aeronave que una vez simbolizó destreza y maestría era ahora un arma guiada. Para los pilotos, la carga psicológica era inmensa. Muchos apenas tenían entrenamiento. Algunos nunca habían disparado sus armas en combate. Volaban sabiendo que no habría aterrizaje, ni informe, ni segunda salida. Los pilotos estadounidenses afrontaron estos ataques con una comprensión sombría. Los Zeros ya no se desviaron. Se lanzaron en picado, con los motores rugiendo, absorbiendo el fuego hasta los últimos segundos. La ligera estructura del avión le permitió mantenerse en el aire incluso al ser destrozado, el tiempo suficiente para impactar. En esta función, el Zero alcanzó una efectividad trágica. Se dañaron barcos, se perdieron vidas, pero estratégicamente, nada cambió. La producción estadounidense reemplazó las pérdidas en cuestión de semanas. Las pérdidas japonesas fueron permanentes. En 1945, el Zero estaba en todas partes y en ninguna a la vez. Seguía volando, seguía muriendo y ya no influía en la guerra. El avión que una vez dominó el Pacífico se había reducido a un símbolo de desesperación. Su transformación era completa. Y, sin embargo, su historia no termina solo en ruinas. Porque el ascenso y la caída del Zero ofrecen una lección que va más allá de un solo avión, más allá de una sola guerra. El Mitsubishi Zero nunca fue un fracaso de ingeniería. Fue un triunfo de propósito, construido perfectamente para una guerra que Japón creía que libraría. En sus inicios, el Zero encarnaba una filosofía que priorizaba la habilidad sobre la supervivencia, la precisión sobre la protección y la velocidad sobre la resistencia. Contra enemigos desprevenidos, era devastador. Contra doctrinas anticuadas, era imbatible. Pero la guerra no se detiene. Se adapta, observa y castiga la certeza. En el momento en que se comprendieron las debilidades del Zero, su destino quedó sellado. Estados Unidos no intentó construir un Zero mejor. Construyó algo diferente. Algo más pesado. Algo con capacidad de supervivencia. Un caza que asumió que sus pilotos serían alcanzados y se aseguró de que vivieran lo suficiente para aprender de ello. Esa diferencia, multiplicada por la industria y la disciplina, transformó el cielo. Para los pilotos japoneses, el precio fue personal. Volaron con valentía, a menudo con una destreza extraordinaria, en una aeronave que no les daba margen de error. A medida que la guerra se volvía contra ellos, el Zero dejó de ser un arma para convertirse en una sentencia, una que llevaban al combate una y otra vez, hasta agotar la experiencia. La historia recuerda al Zero como una leyenda, pero las leyendas pueden ser peligrosas. Pueden atrapar a las naciones en victorias pasadas, ciegas a las realidades cambiantes. El Zero no se convirtió en un ataúd volador por su mala fabricación. Se convirtió en uno porque el mundo para el que fue diseñado desapareció. Al final, los cielos del Pacífico no se conquistaron con elegancia ni bravuconería, sino con adaptabilidad, protección y la tranquila comprensión de que la supervivencia es el primer requisito para la victoria. Y muy por encima del océano, donde cayeron tantos ceros, esa lección aún perdura en el aire vacío.